para Dios edificar, primero tiene que destruir. Yo sí, yo no lo pensaba hacerlo así, pero un pensamiento que no es mío, de un pastor, lo puse como introducción y pensaba leerlo el primer mensaje, como el primer mensaje de esta serie, pero siempre el Espíritu me ha puesto a leerlo en cada prédica de esta serie de mensajes para Dios edificar, tiene que destruir. Entonces, lo primero que Dios hace cuando llegamos a nuestras vidas, Él empieza a ordenar, porque Dios no trabaja en el desorden. También Él no trabaja en un fundamento ajeno. En la carne Él no trabaja, porque la carne le puso, Dios no pone las manos donde la puso Satanás. Todo tiene que ser nuevo. Así como dijo Jesús que no se echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompe y es peor. Ni se pone remiendo nuevo en vestidos viejos, porque se estira y también se rompe. Y ese texto es poderoso para confirmar esta predica, el de Pablo en los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo creo que 2 Corintios, creo que 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es 5:17, 2 Corintios. Pues estoy bien, la memoria. Las cosas viejas ya pasaron. Eso es tremendo, amados. Todas son hechas nuevas. O sea que es ese, hablando del nuevo hombre. El día que Dios llega a mi vida, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. A mí en lo personal, como estamos sometidos al Espíritu, las doctrinas me han ayudado bastante, me ha aumentado la fe. El conocer la sana doctrina también nos da una seguridad, porque uno se queda maravillado. El tú saber la doctrina paulina, porque le dicen calvinista, pero es paulina. Eso no fue en el siglo XVI, eso fue desde que en el primer siglo de la iglesia, porque fue Pablo que lo escribió. Oye, pero una persona predestinada, hermanos, eso es para estar todo el día brincando y celebrándolo. Que entre muchas personas Dios me seleccionó, predestinar, seleccionar. El hombre siempre, las enseñanzas, cuando le pone las manos la daña, porque ahí mismo cuando dijeron, ellos usan predestinación, que es presciencia. Para ellos, ellos no rechazan la predestinación, los arminianos, en esa doctrina de que la salvación se pierde. Pero ellos dicen que fue que él vio de predestinación para ellos. Es como dijo Pedro, que nos llamó según su presciencia. Presciencia es un atributo de Dios. Presciencia es que como Él conoce las cosas de antemano, antes que sucedan, en su presciencia y omnisciencia. Entonces Él miró y vio quién iba a aceptarlo y quién no. Entonces para ellos esa es la elección, y eso es prostituir respetándolo, amado. Por eso es prostituir las escrituras, porque no se quieren enfrentar a la verdad que es por gracia. Que cuando el apóstol Pedro, que a mí me gustó bastante esa enseñanza, y yo le escribí, porque yo las cosas muy importantes, no escribo todo, le escribí. Cuando se trata de presciencia, el apóstol en la Biblia, cuando está hablando de un decreto divino, una orden de Dios, y dice presciencia, se está refiriendo a predestinar. Predestinar, escoger de antemano. Ahora, cuando presciencia se habla de conocer de antemano algo, se refiere a un atributo. Ahí lo entienden, ¿sí? Presciencia, cuando es de un decreto divino, en ningún momento se refiere a conocer de antemano, sino predestinación, elección. Y cuando no es decreto, porque presciencia es un atributo de Dios. Pero Pedro ahí no lo está hablando como atributo que él conoció de antemano, sino se refiere a predestinación.
El ser cristiano no fue una decisión que nosotros hicimos. Por eso con esa falsa enseñanza en el siglo XVIII, XIX de Charles Finney, así que con él fue que empezó el llamado de evangelismo. Ven, acéptalo a Dios, no se acepte, es una verdad olímpica, Dios se recibe. El mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció, pero los que lo recibieron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, ahí están judíos y gentiles. Dios le dio la potestad, se recibe. Yo lo recibí el día de mi vocación que me llamó. Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino por Dios. Tremenda palabra. Juan capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. O sea que cuando yo lo recibo, ese es el resultado, el efecto. ¿Cuál es la causa? Que el primero me engendra. Para yo recibirlo, yo estaba muerto, me tienen que resucitar primero y me tienen que engendrar. Recuerde ese pensamiento, acomódelo en su corazón, que el cristiano tiene dos nacimientos. El día que yo nací biológico, usted, y el nacimiento espiritual, tiene dos resurrecciones. La resurrección física, cuando Él venga y hayamos partido de este mundo. La resurrección espiritual que sucedió ahora. Y tiene una sola muerte, que es la muerte física. Ahora, con ese mismo pensamiento del cristiano, póngalo inverso con el impío. Entonces vamos a hacerlo. El impío tiene dos nacimientos, uno solo, el biológico. El impío tiene dos resurrecciones, no, una sola, la física. Lo van a resucitar cuando Cristo venga. En el mundo espiritual se quedó muerto, no lo resucitan. Muerte, tiene una muerte como el cristiano, que es la física. No, el impío tiene dos muertes, la física y la espiritual. Nace muerto y sigue muerto, lo que se llama muerte eterna, que es muy hermoso ese pensamiento. Entonces yo le llamo enseñanza. Entonces yo siempre le pido a Dios, porque la carga nuestra con toda su iglesia, es que en las iglesias se está pasando una característica, una peculiaridad. En estos tiempos se está voceando mucho, pero no hay enseñanza. Las enseñanzas se quedan en el corazón para toda la vida. A mí las enseñanzas de cualquier pastor se me quedan para toda la vida. Pero inmediatamente que una persona, como yo le llamo cacofonía, estridencia, empieza a vocear, Él está aquí, gloria a su nombre, bendito. Ay, 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 a vocear. No me enseña nada, nada. Un aplauso al Señor, un aplauso. No se está enseñando. No se avanza si no se enseña. Señor, levante en estos tiempos que de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que levante maestros, muchos maestros de aquí, de ustedes, todos, de la palabra, que sermonen, sí, Él está aquí, bendito su nombre, eso es sermonear. Él es grande, pero con enseñanza siempre, enseñar, enseñar. Esa es una enseñanza hermosa y uno la apunta. Yo apunto mucha enseñanza. Y cuando, como la que yo dije ahora, que uno la medita, claro, que el cristiano tiene dos nacimientos, tiene dos resurrecciones y una sola muerte. El impío lo contrario, el cristiano. Y uno lo contrasta los dos. Y esa es una enseñanza, sé que lo importante es que eso es proteína, no es candy, caramelo dulce que se van al ratito, eso se queda para toda la vida. A mí las enseñanzas se me quedan en el corazón para toda la vida y me han ido formando, me aumenta la fe. Porque inmediatamente que uno lee en la vida que usted no se pierde, que usted está seguro, que Dios me va a capitanear más allá de la muerte, ¿qué más seguridad que esa? Que Él me eligió antes que me formase, que desde el vientre, que cuando yo nací, como dice el Salmo creo que 22, me entregaron a Él, que Él fue el que hizo el parto. ¿Quiere más de ahí? Que cuando yo estaba en los pechos, dice ese Salmo de mi madre, Él era que me estaba cuidando ya. Y cuando nací me entregaron a Él y el parto lo hizo Él mismo. Esa es mi palabra, pero ese es el contenido
de ese salmo. Me entregaron a ti cuando tú naciste y en el parto yo estaba. Y entonces antes de formarme ese cigoto, de unirse el espermatozoide y el óvulo, que se forme esa célula, el cigoto, ya dice que antes ya él me conocía, como le digo a Jeremías capítulo 1, entonces eso te aumenta la fe. Ahora inmediatamente que a ti te dicen lo contrario, no, que fuiste tú que decidiste, que si tú no te portas bien te queda, porque hablando, confundiendo de la primera carrera de la segunda, y eso, entonces eso te da una inseguridad y dice que la salvación depende de ti, que es imposible. Como le digo Jesús a los discípulos, para los hombres esto es imposible. Cuando fue de la parábola del joven rico, que el joven rico le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús le dijo, no cometerás adulterio, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y él dijo, yo he hecho eso, todo eso. Y él dijo, pues vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se fue muy triste. Entonces los discípulos le dijeron, oye Señor, pero... Y Jesús dijo, cuán difícil es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Se cree, hay muchas interpretaciones, que se cree que era una aguja de esa de coser, literal. Pero yo creo que en los muros habían agujeros pequeñitos que la persona dejaba en el caballo o la burra fuera y entraba por ahí, que no podía caber una persona, pero no una burra. Y eso le llamaban ojo, el ojo de una aguja. Algunos creen que era eso, que no era una aguja de esa de tejer, de coser, con un hilo, la tela, que es muy pequeño. Pero como quiera que lo quiera interpretar, era una aguja en la pared de que las personas entraban y los animales que lo dejaban afuera amarrado. Y Jesús dijo, es más fácil entrar un rico en el ojo de una aguja con un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Los discípulos se asustaron. Dijo, pero oye, pero nadie va a ser salvo si no es así. Y Dios no se lo negó. Él dijo, no dijo que nadie va a ser salvo, Dios. Jesucristo le dijo, no, esto es imposible para el hombre. Si nos deja la salvación a nosotros, una sola persona no se puede salvar, porque ¿quién va a dar justicia, hermanos? Nadie puede dar justicia, solamente Cristo. Ni un ángel puede dar justicia, que es un santo, que los ángeles no pasaron por el proceso de nosotros el pecado, porque él no es igual que la justicia, el ángel no es divino, tiene que ser alguien divino. Porque fue la divinidad de la justicia, tenía que ser Cristo. Entonces Jesús le dijo, para el hombre esto es imposible. Ahí los arminianos se estrellan, porque es imposible, hermano. Si Dios no se me aparece a mí, yo nunca lo conozco, hermano. Por eso que yo debo de vivir todos los días, brincando como un corderito y celebrando la salvación. Imposible, yo ni usted tampoco tendría capacidad para conocerlo. A él se conoce por revelación y me tiene que engendrar. Y no es una decisión que yo hice, fue una decisión que él hizo, aunque después yo decido. Y yo trabajo mucho por la segunda carrera, porque la fe sin obra, dijo Santiago, es muerta. Bendito el nombre del Señor. Entonces todas esas enseñanzas siempre es bueno uno apuntarla y meditarla, rumiarla, etcétera, etcétera, porque la verdad libera. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A mí me ha libertado la verdad. Yo antes vivía esclavo de esa también y doctrina, yo le llamo ilusionista del milenio. Viví esclavo y hasta que vino un día Dios me liberó. Entonces el pensamiento es para Dios edificar. El título del mensaje tiene que destruir. El pensamiento que yo comienzo todos los domingos es: vivimos en un tiempo que a mí me gustó, cuando los términos amor, unidad y paz son muy llamativos. Y es muy difícil discernir que estas palabras han sido tomadas fuera de contexto. Hoy hay mucha manipulación del lenguaje y no significan lo que queremos. Amor sin verdad es corrupción. Me gusta ese pensamiento ahí. Cuando no hay verdad, hermano, eso es corrupción. Ponerse de acuerdo
el ecumenismo, ¿sí? A cualquier precio es rechazar la doctrina. Y sin doctrina no hay esperanza ni futuro. Al escoger entre la unidad y la verdad, la unidad debe de ceder ante la verdad, porque es mucho mejor estar dividido por la verdad. Oye, hermanos, la unidad. Es mejor estar dividido por la unidad. Yo no me voy a unir con el diablo, ni con yugo desigual. Como dijo el apóstol Pablo, no hagáis yugo desigual con el incrédulo. No que no te una con los impíos. Oye, ¿sí? Nosotros tenemos que estar, la luz tiene en el trabajo, compartir, ser amables. Si un día tiene que ir a una boda de inconversos, un hijo que no le esté sirviendo a Dios, es bueno dar testimonio, ir, etcétera. Dirigido como si el Espíritu Santo nos dirija, no es obligado, pero eso se administra, porque Jesús dijo, no te pido que lo saque del mundo. Siempre en el trabajo va a tener que estar con muchísimas personas y conversar, no participar con ellos. Hay momentos, eso es personal, espiritual, que el Espíritu Santo te va a decir, no, me está haciendo daño, yo me lo voy a alejar un poquito, me lo voy a alejar. Eso es algo dirigido por el Espíritu. Yo lo he hecho con inconversos que me están haciendo daño y me alejo un poco, pero tenemos que estar con ellos para hacer luz en medio de ellos y no revolcarnos con ellos, administrarlo. No, no voy para allá. No, esto no. No, espérate, papá, aquí no. Si cuando están en sus cosas, uno se va de ahí. Pero no que lo vamos a amar y servir, estar con ellos, no, sin revolcarnos. Pero y eso es personal, el Espíritu Santo nos va dirigiendo para eso, porque Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, déjalo ahí, pero guárdalos, guárdalos. Entonces, pero dice que unido, prefiero estar 1000 veces dividido para los ecumenistas que predican tanto la unidad, para estar unido con errores. Mejor, el Papa se unió con el Islam. El Islam ejecuta a los cristianos y los persiguen. Una doctrina falsa con Mahoma. Prefiero estar dividido, pero bien, bien dividido, hermanos. Una persona que cae en herejía, usted no se va a unir con ellos. Eso es un yugo desigual, no piensan igual. El profeta dijo, 2 personas no pueden estar juntos si no están de acuerdo. No van a tener paz, van a discutir todos los días, argumentar y se van a matar. Que unido en el error, porque que no se avanza. Dios nos llamó somos luz y andar en la verdad siempre, siempre. Y adherido a la doctrina. El espíritu de la edad moderna, yo puse este pensamiento ayer, también ha influenciado a los cristianos bastantes. Hemos sido influenciados por el mundo. Vivimos en una época donde la pregunta de Pilato a Jesús, ¿se recuerdan en la vida? ¿Qué es la verdad? Ahí esa pregunta a Jesús, yo veo que la Biblia no registra que él le contestó. Porque cuando Jesús llegó donde Pilato, se lo entregaron a Pilato para el pretorio, para ser juzgado, Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesús no le contestó que sí. Él le formuló ahí mismo mucha sabiduría. Jesucristo hombre, que es Dios. Sí, porque a mí me llama mucho la atención. Hay congregaciones que no les gusta decirle Dios a Jesucristo. Te voy a hablar un poquito claro. De donde nosotros venimos, a ellos no les gustan. Ellos lo separan. Ellos creen que es Dios, pero no les gusta decirlo. Ellos lo quieren ver como un hombre. Inclusive ese texto en la palabra, cuando Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos dicen que no, para mí se está refiriendo que Él es Dios ahí. Pero dijo, no, así como yo actúo, es que yo me parezco tanto al Padre. Si ya usted me ve a mí, ve al Padre. Pero ellos lo separan bastante y eso es muy peligroso. Y a mí eso nunca me ha gustado. Desde que estaba allá me retorcía. A mí me gusta siempre, cuando yo te digo a ti, hablarte claro, hermanos.
Hay una unión hipostática, como hablaron los reformadores. Los reformadores, esa palabra la usaron, unión hipostática. Y ellos dijeron todos clarito así. Él era un hombre de carne y hueso sin pecado, 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces, cuando yo hablo de Jesús, yo te lo digo ahí mismo, no, Él era Dios. Actuaba como Dios y no perdió nada de sus facultades divinas. Había momentos cuando resucitó a Lázaro, era Dios que lo estaba resucitando, porque el hombre no. Cuando conocía los pensamientos, ese era Jesucristo Dios. Actuaba como Dios y actuaba como hombre. Entonces, eso hay que enfatizarlo inmediatamente. Un Dios en tres personas, tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo proviene del Padre y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. La misma naturaleza. Cuando usted habla del Espíritu Santo, no tenga miedo de decir, no, ese era Dios. O sea, que Dios habita en ti. El Espíritu Santo es Dios, hermano. La tercera persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios. 100% hombre, para que sea nuestro representante, y 100% Dios. Ay, los evangélicos no les gusta decirlo. Ellos que les gusta tratar siempre Jesucristo hombre, que tuvo que aprender obediencia. Yo he visto predicadores que caen en blasfemia. Este hombre que, a ver si me llega el nombre, déjame ver, Joshua, ¿cómo se llamaba ese? Que él murió hace poco, el africano. David Joshua, allá estaba el mismo espíritu del anticristo, amado. ¿Tiene seguro la puerta? Sí, el mismo espíritu del anticristo. Ese hombre no quería saber de Cristo, hermanos. Era un ateo, porque él decía que Jesucristo era discípulo de Juan. Hay tantas prédicas que no son cosas mías, usted la puede ver. Y yo, me afecta a mí, eso me duele, Dios mío. ¿Y cómo existen predicadores así? Entonces ese hombre, todo era contra Cristo, todo. Mire, usted ve que Juan fue el bautista que lo bautizó, y que él era discípulo de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era mayor, que el problema de los judíos es contra Cristo. Los suyos vino y los suyos no recibieron. Los musulmanes, el problema es contra Cristo. Ellos dicen que Mahoma, que Cristo era un profeta. Por eso esa profecía de Simeón fue poderosa, hermano. Una señal que te será muy contradicha. Y no lo van a querer. Sin atractivo para que nadie lo desee. Pero Cristo ha sido muy pisoteado, amado, sí. Por la misma iglesia. Porque entonces inmediatamente que ellos leen Hebreos y esos textos donde dice, por lo que padeció aprendió obediencia. Usted ve que era un hombre que tenía que aprender obediencia. ¿Quién te ha dicho que Cristo tiene que aprender obediencia? El perfecto y el santo, hermanos. Cuando ese texto hay que saber interpretarlo. Lo que quiere decir que se manifestó la obediencia en él, se vindicó, que aprendió justicia. No tiene que aprender justicia si él es la justicia. Jehová Siqueno. Él no tenía que aprender nada porque era Dios, hermanos. Y no dejó, como dicen algunos teólogos, algunos atributos. Tenía todos los atributos, el mismo Dios que estaba aquí en la tierra. Entonces ese texto, sea serio, no lo interprete mal. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre, que el que lo vea a él ha visto el Padre, porque él es el Padre también, en función de hijo. Ahora, en esa iglesia ellos dicen, no, es lo que está haciendo, que se parece mucho el Padre. Bárbaro. Para negar que eres Dios. ¿Qué es lo que tienen? Póngase claro en eso, hermanos. Hoy entonces esa pregunta de Pilato, cuando Pilato le dijo, primero le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo a Pilato, ¿tú lo dices eso por ti mismo? ¿O alguien te lo ha dicho de mí? Y Pilato como que se turbó ahí. ¿Soy yo acaso judío? Tu pueblo, los sacerdotes, el Sanedrín te entregaron a ti, a mí. Tú no te defiendes. Y yo digo, ¿para qué me voy a defender? Dijo Jesús, porque mi reino no es este mundo. Lo puso claro ahí. Si mi reino hubiese sido este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de aquí.
Entonces Pilato volvió y le preguntó por fin, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahí él le contestó, sí, para esto yo nací y para esto vine. Y le dije, para dar testimonio de la verdad. Pilato entonces le dijo, es muy frecuente esa pregunta hoy en día, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hoy es en esa pregunta de Pilato, ¿cómo que se contesta hoy en día? Como lo que sea que signifique para ti. No, la verdad es relativa. Lo que tú creas, eso se llama relativismo. La verdad es según el punto de vista como tú lo veas. Eso es una filosofía que se llama relativismo. Y hoy la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Ecumenismo, lo que tú creas, lo que tú sientas. Hay uno, y depende del país que tú estés. Hay algo que aquí es verdad, pero en Inglaterra es mentira. Pues no, hermano, la verdad no es relativa. Usted sabe qué es la verdad, Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Ni es una definición, ni son letras, es una persona, amados. Yo soy la verdad. El camino es una persona. El camino, yo soy la verdad. El camino, la vida es Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad no es según el color del cristal con que tú lo veas, ni yo, ni relativismo. En la belleza puede, para mí, una opinión, puede haber relativismo, amados. Aunque hay una belleza 90, 60, 90, que es bella en Japón, en China, una mujer, el hombre no, los hombres todos son feos. Por eso Dios cuando hizo el hombre, Él vio, digo, esto es tan feo que me quedó. Yo voy a hacer algo mejor. Porque este hombre es como una madera, cuadrado. Digo, my God, no, es bonito el corazón porque lo hizo perfecto Adán. Pero digo, no, pero yo puedo hacer, si yo dejo este feo, le voy a hacer algo mejor. Porque como así. ¡Ay, santo! Entonces cogió hermano ahí, pero Dios se esmeró. Entonces hizo a una mujer, bueno, te ve la pelvis de la mujer es diferente. El hombre le hizo así, mira. Y con cabello. Le puso unos cabellos que le llegan hasta aquí abajo. Digo, ahora sí, ahora este feo, estamos complementan, sí, porque todos los hombres son feos. Y si un hombre usted le llama bonito, está medio raro, hermano. Los hombres todos son feos. Como el oso, feo, pero sabroso. Ahora las mujeres son bonitas todas. Pero amados, eso es relativo. Porque hay una belleza, para mí, es una opinión mía personal, que tiene porcentaje. Pero hay reina de belleza que para una persona tú la puedes encontrar fea, o sea, no te agrada. A los hombres y como las mujeres, la belleza es un poquito relativa porque a ti, y el color también, puede ser que el color que a ti no te gusta, a mí me guste. O la manera de una persona, usted se la puede encontrar bella, el otro se la puede encontrar no bella. ¿No te ha pasado a veces? Pero qué lindo, y usted dice, yo no sé lo que le ve. Yo he visto reina, hermano, y yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Se equivocó el jurado. Ahí hay mucho traqueteo y mafia. Pero que hay un poquito de relatividad, la belleza. Ahora, la verdad no, hermano. La verdad es la misma, porque es Cristo en Japón, en China, en el África, en el Asia, en todos los continentes, es la misma. Pero la belleza es relativa. Usted ha visto hombres que dicen, no, a mí me gusta ese tipo de mujer. No, no me gustan aquellas. No, a mí me gustan las indias. No, me gustan las rubias. Me gustan la morena, etcétera, etcétera. Eso es que hay relativismo ahí. Porque depende de lo que te guste. Que a uno relativo es que si tú te encuentras algo que te gusta, al otro no le puede gustar. Lo ve diferente. No le agrada. Eso es relativo, pero la verdad no. Entonces la belleza, aunque tenga porcentaje, una mujer bella es bella por donde sea, pero puede ser que a otra persona no la encuentre bella, porque le gusta otra manera, otra forma, otro tipo, o otro qué sé yo.
La verdad es importante. Entonces, cuando esa pregunta de Pilato, cualquiera que tú conteste, no, ¿qué es la verdad? Lo que sea que tú pienses, verdad. Pero la verdad, hermano, como para Dios es esencial, importante, también para nosotros lo tiene que ser. Por eso es que Dios está destruyendo muchas cosas en las iglesias. Nosotros tenemos que andar en verdad, en la doctrina e integridad personal también. O sea, nuestro hablar sí, sí, no, no, lo demás de mal procede. El cristiano tiene que ser un hombre adherido y apegado a la verdad. Y una mujer. El Señor me puso a leer Primera de Timoteo, vamos a buscarlo. Capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo 1:1. ¿Los tienen todos? Digan amén. Gloria a Dios. Oye, Ricky está encendido. Ricky está diciendo mucho amén, hermano. Yo lo estoy escuchando. Cielo muy espiritual, va duro. Vamos a empezar desde 1. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador. Ahí no fue la iglesia, aunque la iglesia le puso las manos. Dice que por mandato de Dios y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahí menciona las dos personas de la Trinidad, que es el mismo. El Padre en función de Padre, y dice que Jesucristo es la esperanza. Él es nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Eso no era hijo biológico, porque sabemos que Timoteo, la madre era Eunice, una judía, y hijo de, creo que de un griego. Era de Listra, Timoteo, pero era un hijo espiritual. Los hijos espirituales, como dijo Pablo, se engendran con dolores de parto para formar a Cristo en esos hijos. Entonces aquí Pablo le llama mi verdadero hijo, no bastardo, legítimo, un hijo espiritual. Son hermosos los pastores y los ancianos. Dios, hay momentos que no uno que lo busca, Dios te lo pones a alguien a engendrarlo, a prepararlo, con un testimonio, un maestro de piedad, enseñarle, amar a Dios, respetarlo, no llevarlo al hombre ni la institución, sino a Dios. Aquí Pablo, para mí, uno de los hijos genuinos de Pablo, que si habían cosas que se le podían delegar y le tenía confianza y había absorbido las doctrinas de Pablo, fue este. Seguro, hermano. Y Tito, como dice las escrituras a Tito, que yo te puse en Creta para que corrija los deficientes. Misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí dice el apóstol Pablo, era muy frecuente esta palabra de Pablo, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Mi verdadero hijo en la fe. Perdón, porque yo digo me faltó algo. Aquí dice gracias, ¿sí? 3 palabras. El apóstol Pablo en sus epístolas siempre él usaba estas dos, gracia y misericordia. Yo veo que dicen, perdón, gracia y paz en sus epístolas. Que a muchos comentaristas les llamó la atención. Pablo en sus cartas él usaba la palabra gracia y paz, pero no misericordia. Ahora, en las epístolas a Timoteo, él le añadió a gracia y paz misericordia. La profundizó más, el saludo. Pablo siempre saludaba con shalom. La gracia esté contigo. Es hermoso ese saludo.
La gracia es el favor de Dios. Esté contigo. Y shalom, paz. Dios es un Dios de paz. Pero él no usaba misericordia. Ahora aquí lo usó. Le añadió más con Timoteo. Ese hombre le tenía una confianza a Timoteo. Por eso fue que Pablo dijo, la fe que hay en ti, no fingida, de tu abuela Loida, tu madre Eunice, y sé que está en ti también. Era generacional. La abuelita Loida, Eunice, y está en ti también. Es una casa cristiana de 2 generaciones, hay 3 generaciones ya, la abuela, la mamá y ahora en Timoteo. Y serás salvo tú y tu casa. Eso es hermoso, amados. Eso no se ve en estos tiempos, es muy difícil. Porque a veces los abuelos son inconversos y empiezan a servir al Señor la madre. Los abuelos míos, ninguno conocieron a Dios. Eran un poquito traviesos, charlatanes. El evangelio llegó a casa, fue con mi papá y mi mamá, por unos misioneros canadienses de los templos bíblicos. Y llegó, ahí empezó. Ni ninguno de mis familiares, mis tíos, nadie era cristiano. Todos eran, que Dios los bendiga, unos borrachones todos. Si la vieja mía, cuando si hubiese estado ahí, se incomoda. Entonces, lo primero que en esa familia empezaron a servirle al Señor, la elección, la misericordia de Dios, fue mi papá y mi mamá. Y cayó a nosotros. Ahora en nosotros se ha cumplido, pero más de ahí, hermanos. Vamos a ver, sí, ¿verdad? Mis padres eran cristianos, sirvieron al Señor. Mi madre amaba mucho a Dios, una mujer intercesora de ayuno y rodillo y oración. Mucho ayuno. Después vine yo y ahí le estoy sirviendo al Señor. Los nietos, Lewis y Ricky, que ella siempre oraba, ahí están sirviéndole al Señor. Y ella lo vio antes de morir porque ellos venían en el carro, veníamos como sardinas todos. Yo no sé, en esa fanfaide, ¿cuánta gente venía? Venía yo, venía Sion, venía Naomi, venía en ese carro, hermano, una fanfaide, venía Chaide, venía mi mamá, venía Ricky, venía Lewis, y Consino guiando. Yo no sé cómo eso. Me dice Lewis un día, tú estabas bien porque estaba adelante, por eso era terrible y atrás. Era como sardinas que veníamos a adorar al Señor. Entonces ahí hay varias generaciones. Mi madre cayó a mí, le cayó a los muchachos. Entonces, y será salvo tú y tu casa. Varias generaciones cuando empiezan a servir al Señor. En nosotros se están cumpliendo. Los hijos le están sirviendo al Señor. Todavía se extienden más. En mí, por ponerme de ejemplo, mi madre era cristiana. Vine yo, segunda generación cristiano. Vino Chaidi y ahora los hijos de Chaidi a mí, cristianos también. 4 hermanos. O sea que le ganamos a ellos. Le ganamos a Timoteo. Porque Timoteo era la abuela, la mamá y él. Y nosotros vamos por 4. Y que siga así, amados. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Hasta el gato, que el perro intercediendo ahí orando. Señor. Misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El saludo, un comentario aquí que yo lo quise poner porque a mí me gustó. ¿Qué decía ahí en 1 Timoteo, versículo 2? Nos quedamos ahí. Vamos a seguir leyendo. El saludo es gracia, que quiere decir, como la hermana que adora aquí, Yaris. Es el saludo más común de Pablo. La gracia esté contigo. Yaris, yarismata de carisma, de don, Yaris.
pero ese nombre es bien bonito, Yaris. Gracia, Yaris. Entonces, el saludo de Pablo siempre, en la mayoría de sus epístolas, era gracia y paz. Aquí le añadió misericordia. Entonces, gracia es Yari. El hola de los griegos significa recibir lo que, eso yo siempre lo digo, a mí me gusta esos pensamientos, lo que no se merece. Yaris, el saludo de Pablo, gracia. ¿Qué es gracia? Una definición, la que yo me encuentro mejor. Recibir algo que tú no lo mereces ni yo. Merecíamos la muerte y su gracia me dio el cielo. La salvación es por gracia, Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, es un don que viene de Dios. Ahora viene el otro saludo, gracia, Yaris. Recibir algo que tú no merecías. Y después viene misericordia, en griego es eleos. A mí me gustan estos apuntes, me gustaría que ustedes, y más los ancianos que van a predicar, lo apunten también. Se lo voy a enviar, el apunte, porque me gusta, este apunte es muy, muy hermoso. Entonces, misericordia es eleos. Él dijo gracia, Yaris, que es tú recibir algo y yo que no merezco, merecía la muerte, eso es gracia, Yaris. Misericordia, eleos, quiere decir que usted no recibe lo que realmente merece. Tremenda definición de misericordia, eleo. Gracias, recibir lo que usted no merece. Y misericordia, que tú recibes, misericordia, que tú recibes lo que realmente merece. Déjame ver, a ver si. Misericordia, griego, eleos, quiere decir que usted no recibe lo que merece. Merecía la muerte y me dan misericordia. Realmente lo que merece. Solos en las epístolas pastorales es que Pablo rompe su modelo usual de decir gracia y paz. Yaris y eleos. Entonces déjame romper el trabalengua aquí. Gracia es darte a ti, a mí, lo que yo no merezco, la vida. Y misericordia es no darme lo que yo merezco. ¿Está bien ahí? O corríjame, que es la muerte. Y me perdonaron lo que yo no merezco. Entonces, en la mayoría de sus epístolas, él usa gracia y paz. E incluye en esta misericordia. Misericordia, paz, que quiere decir eirene, quiere decir unir lo que fue separado. Cristo es nuestra paz. En Efesios 2:14 dice que es mi paz y nos unes a Dios. Bueno, después de esa explicación, vamos a seguir 1 Timoteo 1:3. Como te rogué, mira cómo hablaban los apóstoles. Ahí no hay dictadura, hermanos. Usted sabe que en Irán, en estos días había en esa protesta del pueblo que se le levantó a Ali Khamenei o Khamenei, al ayatollah. ¿Usted sabe cuántas órdenes por ahorcamiento habían? 800, hermanos. El representante de Dios aquí en la tierra, del mundo islámico en Irán, 800. Hermano, usted sabe lo que es cruel. No hay misericordia. Ahorcar a una persona, hermano, qué muerte más cruel. Yo no creo que haya, eso es ahogarlo. No creo, después de quemado. Roma quemaba a los cristianos. En la hoguera quemó muchos cristianos. Para mí ese es más cruel que ahorcarlo. Pero usted sabe, hermano, póngase un dedo aquí un ratito. Eso es terrible, esa muerte. E Irán en estos días tenía una orden, porque ellos lo van fichando y observando en la protesta. 800 ahorca. El presidente de aquí de Estados Unidos llamó porque iban a enviar aviones para allá y pararon las ahorcas
Espero que la cumpla, que no maten esos infelices, amados. Y yo decía, pero qué cruel. Porque es un gobierno teocrático y un representante de Dios. Y así que Dios gobierna. Y meten a Dios en el hombre en todas sus agendas. Ahorcar una orden por ejecución 800 personas. Y ahí la horca es como si nada. En el Medio Oriente. Cualquiera que desobedece la charía, que la charía es el conjunto de leyes y normas que son religiosas, que te dicen todo lo que tú tienes que hacer en tu vida íntima, privada, economía, las veces que tienes que ayunar, que orar, que ir a la mezquita. La charía es un código moral. La mujer tiene que usar el velo, etcétera, etcétera. Y qué hermoso es el evangelio. Que Dios no obliga a nadie ni fuerza a nadie. Como también eso es misericordia de Dios, que los que tienen hijos jóvenes y que le están sirviendo al Señor, como yo tengo, gracias al Señor, mis hijas que ya son jóvenes, trabajan y le están sirviendo al Señor. Hay otro que Dios está trabajando con él, pero que no me gusta obligar a nadie, a mí no me gusta. Me siento mal. En las iglesias hay muchas dictaduras, no hay algo que más dictadura hay que hacer en las iglesias. Y en el mundo islam, bueno, eso no es iglesia, hermano, eso es satánico. Ahí te ahorcan por tú no obedecerle a esos sacerdotes islámicos. Y es una dictadura, aunque ellos hacen lo que sea. Pero mire el espíritu de los apóstoles, como te rogué. Por eso me gusta, esa palabra me llamó mucho la atención. Como hablaba Pablo, yo te ruego que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia. Algunos teólogos dicen que, pero ahí yo no sé. Parece que Pablo como que no quería estar en Éfeso. Puede ser, le digo yo, porque me gusta mucho imaginarme las cosas. Como que Timoteo que diga, Pablo, yo no me quiero quedar aquí, no sé. Pero esa iglesia, ¿usted sabe cuántos años duró en la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo? 13 años. Que una iglesia privilegiada, tener a Pablo como pastor. Y después deja a Timoteo en Éfeso. Pablo duró 13 años ahí, pastoreando. Entonces, yo me imagino que Pablo diría, bueno, él amaba mucho esa iglesia también. La menciona Apocalipsis 2. Era una iglesia que trabajaba arduamente en los detalles y las características de esas iglesias que narra Juan en Apocalipsis 2. Trabajaba mucho, una iglesia de mucho amor y de mucho discernimiento, porque discernía quién era falso y verdadero. Muy celosa en la doctrina, tenía demasiadas cualidades. Un solo reproche le dijo Dios: perdiste tu pasión, tu primer amor lo perdiste. Arrepiéntete, si no me llevo el candelero. Pero era una iglesia hermosa. Y Pablo le sembró una doctrina sana, como los Gálatas que se pervirtieron por el judaísmo. Porque la guerra de ese tiempo, de ese entonces, era el judaísmo con la ley de Moisés, los ritos y ceremonias, y los gnósticos eran dos. Ahí estaban los epicureístas, hedonistas, estoicos. Y era una guerra, desde ahí empezó una guerra en la iglesia. Y con esos judíos, hermanos, que no querían, estaban apegados a la ley de Moisés, querían seguir con los sacrificios levíticos. Y la circuncisión como señal del pacto de Abraham. Y sacar eso, el legalismo en la iglesia fue difícil para Pablo, una época difícil, porque ellos venían recientemente de dejar la ley.
y llegaron a la gracia y no quisieron aceptar la gracia hasta el día de hoy. Que la salvación es por gracia sin obra, que no hay que sacrificar animales ya, que el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, y que entró al lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre y viene otra vez. Que ya no hay que hacer más sacrificio, era uno solo, que aquello era una sombra, un tipo, los animales. Porque había que derramar sangre. Esos sacrificios aplacaban la ira de Dios. Pero vino el sacrificio perfecto y satisfizo la justicia divina y ascendió a los cielos. Pero los judíos, hermanos, no, como rechazaron a Jesús y no que querían seguir con esos sacrificios, fueron a las iglesias de Gálatas, varias iglesias, muchas que habían ahí en Galacia, y querían introducir el judaísmo, dando énfasis en la circuncisión. Y aquí también lo mismo. Ahí había gnósticos y el judaísmo estaba ahí. Entonces Pablo duró 13 años ahí y Pablo era muy celoso con la doctrina. Es como nosotros los pastores, nosotros desde que nos fateamos que una doctrina diferente a las que Dios nos ha enseñado, uno se preocupa. Hay que tener celo por la sana doctrina. Hay que destruir todo lo que no es sano ante Dios y errores. Hay que ir destruyéndolo, como dijo Jeremías 1, arrancando, arruinando, derribando y destruyendo, para luego plantar y edificar una sana doctrina para que la iglesia sea saludable y los cristianos sean saludables. Entonces la persona más indicada, otro dolor de Pablo, cuando hay que dejar un hijo ya solo, desprenderse de un hijo, separarse, ya empieza a caminar solo. Ahí ya Timoteo empezó a pastorear, un pastor muy joven, no dice la edad, pero era jovencito, pero muy maduro. Y Pablo le tenía mucha confianza a Timoteo, se ve ahí. Le podía encomendar responsabilidades. Te quedaras en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, no puso a cualquiera, no se puede encomendar a cualquier persona. Era Pablo que iba a sustituir para que mandaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Van a enseñar lo que yo le dije. Ahí que dice diferentes doctrinas. Que eso es una tendencia del ser humano. Desviarse, hermanos. Dejar la sana doctrina, como está pasando con la iglesia hoy en día. Tremendo desvío. Un comentario yo escribí aquí. En el griego, mandar. Pablo dijo, que mande a Éfeso, que no se aparten de la sana doctrina, que yo le enseñé, como lo hice en Gálatas también. A los Gálatas, Pablo dijo, yo me temo. El dolor más grande de Pablo era como trabajar en vano, tanto nadar para holgarme en la orilla. Yo me temo con ustedes haya perdido mi tiempo, trabajado en vano. Entonces en griego mandar es un término militar, significa dar orden. Así fue que Pablo le dijo que mande a ellos una orden, que no se aparten de la sana doctrina. Era celoso. Hay que ser celoso por la sana doctrina. Es específica de un militar al mando. Timoteo no iba a presentar una noción de una doctrina correcta a estos en Éfeso. Él iba a mandar como un oficial militar, no obligarlo, pero yo estoy analizando la palabra mandar ahí. Manda que no sea parte de la sana doctrina, lo que yo le enseñé. Ese es el celo de un pastor. Antes de partir, pastor que se vaya de una iglesia y vaya a dejar un anciano, dice, por favor, enséñale lo mismo que el Señor nos enseñó a nosotros. No empiece a inventar, porque somos muy dados a desviarnos. Las mismas enseñanzas de diferente manera, con manera de fluir, pero lo mismo pensamiento. Que la salvación es por gracia, no por obra.
Primera de Timoteo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Primero en el 3 dice doctrina, que eso es esencial. Esto aquí, fábulas, pero aquí añade a la doctrina otras cosas que pasaban ahí en Éfeso. Añade fábulas y genealogía. Algunos intérpretes dicen que así como la genealogía que están en Crónica, que el árbol genealógico de todos los patriarcas y todos los judíos, en Nehemías, en Esdras, en Génesis. Entonces ellos cogían esas genealogías y empezaban a espiritualizar, a inventar, y cayeron hasta en ocultismo. Y fábulas es una ficción, un cuento donde ponen a hablar animales, como Lion King. ¿La han visto esa movie? Y aquí le dice, esa es la palabra fábula, es algo ficticio. Entonces aquí compara Pablo, entonces haciendo la diferencia, lo más importante es la doctrina, pero esta gente tiene otro problema aquí. Pablo le usa la palabra genealogía y fábulas. Yo voy a hacer una explicación ahí. La doctrina es lo esencial, pero también ellos perdían el tiempo con fábulas, fantasías, dramas, inventar cosas que lo que hacen son distraen. No, hoy en día en las iglesias no tiene doctrina, una parte, pero también han caído en fábulas y en genealogía, historietas y show y cosas que no son nada que tienen que ver con la iglesia. Merengue cristiano, salsa, bachata. Vamos a llamarle eso para aplicarlo, genealogía y fábulas, ficción, que entretenimiento, que este año va a pasar algo grande. Eso es fábula, hermanos. Dramatismo, fantasías, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hermanos, eso de discutir como de que está de moda hoy en día no se le saca ninguno provecho. Dice Pablo que eso es lo que trae enemistad, problemas, conflictos. En las iglesias hay una de discusiones. En las clases bíblicas los domingos por la mañana se van a las fábulas y genealogía. Yo he estado en escuela dominical que le llaman así, con adultos hermanos, y empiezan a discutir. Pero cosas, fábulas y genealogías, ahí está hablando de la genealogía, del árbol genealógico de los judíos, que de dónde tú vienes, usando crónicas, también estas, Nehemías. Y las fábulas, cuentos de viejas, le llama Pablo también en Timoteo. Y de cosas inanimadas, de animales hablando, que lo ponen a hablar, de fantasía. Y esas discusiones, yo recuerdo una vez en una asamblea de Dios, perdón que lo mencione, que yo estaba ahí en Dominicana, yo jovencito que empecé, me fui al mundo porque yo me crié en un hogar cristiano y me sentía tan solo y ya desde ahí Dios tratando conmigo. Y fui por la mañana a una iglesia y fue peor, hermano, porque quería congregarme, no me estaba congregando. Y fue una iglesia de ese y había una discusión ahí. Toda la mañana perdieron el tiempo, como 3 horas ahí. Yo fui a las 10 de la mañana, la escuela dominical. ¿Y tú sabes cuál fue la discusión, amados? Yo recuerdo que ahora mismo, yo tenía como 19 años y me sentía tan mal, deprimido. Y yo decía, yo quiero buscarle a Dios. Y fui solito, iba caminando y me metí en esa iglesia. Y entré a la escuela dominical. Inmediatamente me dieron, ellos te dan, desde que tú llegas a esa iglesia, un formulario como con 20 páginas. Y lo primero que tiene que poner el apellido, el nombre y decir el diezmo, que tiene que cuánto gana, sin conocerte. Eso es para rápido. Y digo, wow, pero yo no he llegado todavía, ya me están pidiendo. Entonces la discusión era que
el maestro, nunca se me olvida, estoy delante de Dios, él dijo que empezó a estudiar en Éxodo, que cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces empezó uno, pero oye, pero si mandó a Moisés, ahí Dios se está contradiciendo. Porque si mandó a Moisés, ¿y por qué le endurece el corazón al faraón? Entonces el otro dijo, no, él no se lo endureció. Es que él sabía, él es omnisciente, y él sabía que se le iba a endurecer, y dice se le endureció. Y se armó, hermano, una discusión que uno que se quitó hasta la chaqueta para pelear. Ven, desgraciado, ven, con la Biblia ahí. Eso es genealogía y fábulas, amados. ¿Tú sabes lo que tú pierdes el tiempo con eso? Y se estaba rompiendo la cabeza por qué él hizo eso. Si quiere liberarlo y le endurece el corazón. Pero papá, Pablo en Romanos solo habla muy claro. Yo para esto al faraón te he levantado para mostrar en ti mi poder. A Ciro era un pagano en Persia, Irán. Le dijo mi pastor, esté tranquilo, hermano. Acéptelo como se revela. Y yo mirando ese show, y como yo no sabía nada de Biblia, yo venía de mi mundo y me siento ahí. No volví más. ¿Y qué es esto? Y una boca, amados. No, que eso no es así, te lo voy a demostrar. No, porque tú te la des maestro y una discusión. Algo tan sencillo, genealogía y fábulas, así está la iglesia. Y eso no es doctrina, porque aquí Pablo arriba habla de doctrina, aquí está hablando de fábulas, cuentos de viejas. Predíquelo así, como dice, no que Dios le endureció el corazón al faraón porque él quería glorificarse. Sí, él mandó a Moisés para que libere el pueblo, pero Dios le endureció el corazón al faraón para que no lo deje ir. Porque él es soberano. Y explíquelo así, aunque no te quepa en la mente. Pero es el problema del carismático, es que no puede ser. Acepte a Dios como Él se revela. Y eso se llama distracción, porque se apartan de la verdad. Trae discordia, pierden el tiempo y todo lo que usted le quiera añadir. Cuando yo empecé aquí, yo recuerdo una vez, a veces yo iba a la cocina y salí huyendo porque había un grupito que era discutiendo todos los días. Y cuando iba entrando a la cocina salía corriendo porque yo le huyo a la discusión. A mí no me gusta discutir, hermano. Ven acá, pastor, que aquí estamos discutiendo que si cuando de las 10 plagas en Egipto, cuando Dios le mandó las 10 plagas en Egipto, y cuando el báculo de Moisés se convirtió en serpientes, y eso fue la primera plaga. Y entonces yo le dije, no, eso no se incluye como plaga. Eso fue una señal, como cuando él introdujo las manos en su vientre, que salió leprosa, y después movió y la sacó y salió limpia. Introdujo las manos y salió leprosa, y la entró otra vez, y Dios se la limpió. Eso tampoco fueron de las 10 plagas. Pero hermano, yo me voy a poner, el mensaje es, me voy a poner a discutir eso. Eso es fábula y genealogía, perder tiempo con eso. Que si fue plaga o no fue plaga. Yo salí corriendo de ahí. Tenía una discusión y todos los domingos en la cocina había un grupito ahí. No era ninguno de ustedes. Y ellos ninguno están aquí. Un teniente, un policía, un general. Había de todo ahí. Discutiendo, hermano, todos los domingos ahí. Y Dios mío, ¿qué es esto? Yo lo mandé a orar arriba, donde McCoy, que había una habitación. Yo no sé si ahí discutían, pero fue un error mío. Lo mandé de que solo orar. Una guerra en las iglesias siempre. Por eso el Señor lo va madurando a uno. Entonces estas gentes aquí, Pablo le manda a Timoteo en Éfeso, para que no se aparten de la doctrina. Pero aquí estaba en otra cosa, hermano. Yo le llamo esos disparates, que no vale la pena perder el tiempo. Fábulas, genealogías, historias. Pablo quería
prevenir la corrupción que se genera cuando la gente le da importancia a las fábulas y genealogías interminables, como estas discusiones en debate que hay hoy en día con la ideología de género. Esas son cosas interminables, hermano. Mire, hermano, usted sabe, hay que tener sabiduría, amados. Usted ve la noticia. Todos los días aquí en Estados Unidos los demócratas y los republicanos están matando. Por eso hace como 1000 años, hermanos. Es la misma todos los días. Eso no fue ahora. Y esta nación no tiene 1000 años. Es una metáfora, entienda. Pero eso viene como 200 años atrás, hermano. La misma pelea, vendetta, republicanos y demócratas, porque son dos partidos que hay en Estados Unidos. Mañana usted va a partir y de aquí a 20 años, a 100, usted sintoniza la televisión y sigue lo mismo. Entonces uno tiene que tener sabiduría para no meterse en eso. No, que los demócratas dijeron esto. No, que los republicanos dijeron esto. No, que aquello, que esto. El político es así. Y pierde la paz, no disfruta la vida. Nosotros los cristianos, Dios nos da sabiduría para ver esas cosas y no vernos envueltos en discusiones y fábulas y genealogías baratas que no te llevan a nada, hermanos. Húyale siempre los debates, las discusiones. Me da pena. Este joven, no lo voy a mencionar, que lo ejecutaron. Yo decía siempre, si yo soy un consejero de él, le hubiese dicho, está muy bien, tiene muchos conocimientos, dedícate a dar conferencias, no a discutir, no argumentar, no discuta. Si usted está en el trabajo y si usted es republicano, un ejemplo, y hay un demócrata, hermano, cállese, se van a matar. Usted se queda callado y ajá, sí. Al menos que, ahora, si es un diálogo que ya están un poquito de acuerdo y se puede llegar a algo, pero no se va a llegar a nada. No es bueno la discusión. Y esta gente aquí, aparte de la doctrina, estaban cayendo en eso. Tremendo error. No discutan. Si uno ve el ambiente y se olfatea, y si ve que todos más o menos, un ejemplo, si usted es demócrata, me perdone, hermano, que yo no quiero. Entonces, si usted ve el ambiente, porque hay que ser sabio, si usted ve que todo el que está ahí es demócrata, empiece a hablar, porque nadie piensa igual que tú. Ahora, si usted ve que es republicano y todo el que está ahí es demócrata, hermano, por favor, cállese que te va a arrancar la cabeza. Pues yo soy así también. Mira, a veces yo estoy en un ambiente y si yo veo que todos piensan diferente a mí, me callo, porque no me gusta discutir. Ahora, si es un diálogo y estamos un poco de acuerdo. Mi esposa, cuando ella se queda en la casa, me perdona ventilarlo en público, de sus padres, que ella va algunos días para cuidarlos. Ellos se turnan o se turnean los hijos. Y cuando allá discuten mucho, o que van muchos tíos, tías, familiares, y ella siempre está callada, pasa por sabia. Ellos ni saben lo que es ella. Ella siempre está calladita. Y empiezan a discutir. La gente hay casas desde que usted llegue a discutir de política, de religión. Es mejor callarse. El que calla pasa por sabio. No pierda el tiempo en fábulas, hermanos. Te va a gastar y va a estar siempre irado. No discuta. Se puede confrontar con la verdad, pero ya, se dice y ya. Genealogías interminables en vez de a la doctrina. Se dedicaban a otras cosas en vez de enseñanza.
Las distracciones, esas distracciones absurdas, también son peligrosas, hermano, porque toman el lugar de la edificación de Dios, que es por la fe. Las discusiones en las iglesias las están destruyendo. Son peligrosas, son distracciones, cosas que no tienen importancia. Decía Clarker, este teólogo, discursos que no aprovechan. Aparte de las malas enseñanzas, doctrinas, están en fábulas. Yo le sumo dos y genealogía. Y dice Clark que son discursos que no aprovechan para nada, hermanos. Demasiadas palabras y poco sentido. Usted no lo escucha en el púlpito. Él está aquí. Ay, 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 ay. What does? Eso no edifica, hermano. ¿Qué me enseñó? Es una locura en las iglesias. Entonces no, es una voceadera. Tienen una garganta. Él está aquí. A su nombre. Un aplauso al Señor. Es un circo, hermanos. Eso es fábulas y genealogía. Y muchas historias. Pantomimas. ¿Cuánto? Un festival en las iglesias. Entonces dice Clark que demasiadas palabras y poco sentido. Yo lo veo eso, usted lo ve. Y enseñanza no hay, sin contenido. Muchos gritos y cacofonías. Y usted escucha, y yo le puse aquí, eso se lo añadí yo a Clarker, al teólogo. Los domingos en la escuela dominical, en las iglesias, usted lo ve. ¿Cuántos ángeles bailan en la punta de una aguja, hermano? Eso es fábula y genealogía. Extrapolándolo, ellos se referían a Israel, a la ley ahí. Estaban hablando de la ley y del árbol genealógico de los judíos, del origen. ¿Cuántos ángeles bailan en la punta de una aguja, Luis Alberto? ¿Qué me importa a mí eso? I don't care. Que si María quedó virgen después del parto, hermanos, por Dios. Eso es fábula y genealogía. ¿Dónde estaba el diablo cuando el diluvio en tu casa? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pero hermano, por Dios, ¿vas a seguir? Es Luis Alberto. Como dice Luis Alberto, somos locos. Vámonos a la palabra para edificar. Salmos, oración, edificar y magnificar y exaltar el nombre del Cordero. Y dejarse de esas genealogías, esos disparates que para nada aprovechan, hermanos. Tan hermoso que una enseñanza que se queda toda la vida en el corazón. Cuando usted le dice, mira, a ti te eligieron desde antes de la fundación del mundo, ya tú estabas en el corazón de Dios, tú no te vas a perder. Pero si yo voy por tomar, en la segunda carrera te pierde, en la primera no, porque es por la justicia de Cristo. Mira, ya en la posición, ya Dios te santificó. Pero ¿cómo va a ser que yo soy tan malo? Eso es la carne. Tú tienes un nuevo hombre que nadie le ha tocado, que no peca. Lo que tiene que andar en ese nuevo hombre para que se vea Dios. Y ese nuevo hombre va creciendo. Pero sí, se te puede convertir la vida en un infierno, porque hay otra santificación, la diaria, la progresiva, la que va haciendo en ti. Ahí tú te puedes perder, como el caso de inmoralidad juzgada. Una buena enseñanza, entonces, pero con contenido, con sentido, sin con doble pensamiento orwelliano. Entonces uno medita y va rumiando, y eso se queda para toda la vida, hermanos. No es por obra. Pero entonces yo no, el cristiano es el que más sobra, porque vienen los galardones, pero no es por los galardones, es para glorificar el nombre del Señor. Porque yo no sé, hermano, no hay algo que más, un cristiano maduro, neumático, no hay dolor más grande que a mí me ha pasado cuando yo peco contra Dios, hermano, porque no se lo merece.
Ya yo no estoy pensando en castigo, amados, aunque lo pienso. Cuando yo ofendo a Dios, ¿cómo con qué cara yo voy a orar, hermano? Me da vergüenza, como Adán en el huerto del Edén, cuando llegó Dios y lo llamó: Adán, Adán, comiste del árbol, tenía vergüenza. Por eso es que yo nunca, a mí no me cabe en la mente cómo es que un hombre puede estar aquí predicando con chaqueta y su corbata y saliendo por ahí con hermana, una doble vida. Yo no me explico, hermano. Eso no es pastor. Un pastor no puede hacer eso. Una caída es un poquito tolerable. Porque que estamos delante de Dios y cuando uno va a orar, va a hablar con Él. Y cuando uno comete una poca vergüenza, ¿con qué cara? Es una persona. Me da vergüenza, amados. Él me está viendo las 24 horas del día. Entonces, esas enseñanzas que no vivir al ojo, escondida, con miedo al castigo, ya Dios va madurando. Y ya la preocupación y la escala de valores de un cristiano es: no te quiero ofender. No para evitarme el castigo, aunque me castigan, pero es porque te amo. Porque amor con amor te paga. Hay cosas en mi vida personal que yo he hecho que me duele, pero no el castigo. Porque Él no se lo merece. Ha sido muy bueno conmigo y misericordioso. ¿Cómo yo le voy a salir con una poca vergüenza a mi Dios? Entonces uno le enseña a la gente así. Porque el miedo que tienen ellos es que si usted le enseña que la salvación no se pierde, se van a poner a pecar. No, hermanos. Algunos lo hacen, pero horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios lo puede eliminar. Pero a medida que un cristiano madura, ya la relación es de amor. Y ya uno no quiere hacer lo malo, es por amor a Dios. Uno se sacrifica. Ahora, estos pastores de ahora, con el dinero, la conciencia, se la ha cauterizado. Hermano, siempre el dinero, yo no soy ningún bobo. El dinero, la lujuria y toda esa abundancia de millones de dólares siempre va a traer eso, que es el placer más fuerte que Dios le dejó al ser humano. El dinero trae muchos placeres, vacaciones, vivir la buena vida, avioneta, pero va a caer en eso. Por eso es que todos caen ahí. Porque estamos hablando de millones de dólares. Yo no sé cómo tú lo veas, amados. No sé hasta cuánto tú sabes contar. Pero hermano, una persona pastores, yo he visto que han venido de factoría, que ni siquiera tienen una carrera de médico y se han hecho millonarios en esto. Cualquiera se envanece. Hablando de 10 y 15 millones, gente que fueron pobres en una factoría, ¿cuándo tú te lo vas a conseguir? Entonces eso acarrea a una vida licenciosa y a muchas cosas más que vacaciones. Y después caen en eso, como siempre caen, porque no se sacia la carne. Por eso es que yo, a mi vida personal, yo bendigo a Dios por todo, hermanos. Por las enfermedades, por la escasez, porque que me mantiene ahí a depender de la bendita gracia y misericordia de Dios. Vivir un día a la vez. A veces he tenido abundancia, a veces he tenido el mar rojo detrás y delante y los enemigos detrás, que no hay para dónde coger. ¿Y qué es esto, Señor? A veces he tenido seguro médico, me lo quitan. Así que Dios pone a vivir sus siervos. Y Señor, dame un segurito, porque si me enfermo. Recuerdo en Puerto Rico con 4 niños, hermanos. Y después llegó Rique, 5 tenía, las 3 hembras, el varón. Y me dicen la pastora Reynoso, y si los niños se enferman, no teníamos seguro, nada ahí. 2 años pastoreando.
Dije, no se pueden enfermar porque no tenemos seguro. Y la ofrenda que me dan, eso no da ni va a comerse un helado. Y ellas se rieron conmigo, no, déjalo así, vamos a ver, yo espero en Dios que nos guarde estos años aquí. Pero también bendigo a Dios por la escasez, porque me enseñó humildad y a depender de Él, a vivir de la misericordia de Dios. No podía llevarlo al médico. Y el seguro de ese familiar allá ni existía. Entonces eso, con los pastores que yo trabajaba, la tenía preocupado, porque de esos niños... A veces se me estaba, recuerdo yo que todas las camisas manga largas de aquí, allá, yo sentí es un país muy cálido, un calor que usted no puede usar ni manga larga. Es caliente Puerto Rico, el calor. Entonces yo cogí, tenía una maquinita porque no podía comprar camisa. Todas las camisas manga largas de aquí, eso sí, me convertí, hermano, la corté toda, manga corta. Y me salían que parecía que de revista. Porque yo cojo una forma y la hacía ruedo a manguita corta. Y me ponía mi manguita corta. Cuando llegué aquí, después quería la manga para atrás. Pero ya tú leí, no podía, no. Vine sin ninguna ropa. Porque tenía que ser siempre, allá siempre es verano. Y cortaba las mangas para poder sobrevivir. Pero viviendo un día a la vez, dependiendo de la misericordia de Dios. A lo primero había mucha escasez, ¿no? Se nos dificultaba comer carne. Y después empezó Dios a proveer, a proveer, a proveer, a proveer. Esa es la vida cristiana, hermano, sin hacerle culto a la pobreza. Pero me fue enseñando. Porque yo no sé cómo yo me comportaría con millones, hermano. Yo no sé que yo puedo caer. Yo no confío en mi carne. Yo no sé tú si confío en la tuya. Yo en la mía no confío. Que me deje así mejor, para que me guarde. Porque quiero terminar la carrera sin escándalo, hermanos. El dinero no es malo, es bueno, resuelve problemas, pero también puede ser una perdición, ¿sí o no? De una abundancia. Hay personas, hermanos, porque eso ha pasado con esos pastores. Que se van extraviando, extraviando. Y no tiene otra cosa, no se sacia. La sanguijuela. Tiene 2 hijos, dame y dame. 3 cosas hay que nunca se sacia. Una cuarta nunca dice basta. La matriz estéril, el Seol y la tierra seca. Y la cuarta el fuego, que nunca dice basta. Por eso siempre miran los pastores por el dinero. Y después del dinero viene el sexo seguro, hermano. Usted lo puede apuntar. Porque ya tiene tantos millones que no se sacian avionetas y van a caer en eso. Bendito a Dios a veces por la escasez. Porque con la escasez te guarda. Y no hay algo más hermoso cuando Dios guarda un hombre de este mundo mal y perverso. Cuando yo llegué aquí a lo primero, yo te estoy hablando de corazón a corazón, por eso digo cosas que quizás no debería decir, hermanos. A mí me acusaron de todo, hasta de ladrón. Llamaron allá donde yo vine, al New York, y le dijeron que Reynoso está robando, hermano. Entonces yo me senté en mi sala, yo dije, no, pero como me van a acusar de acoso sexual. Estoy delante de Dios y se lo dije a mi esposa, me va a hacer un daño. Porque esto es un infierno. Y allá estaban desesperados, no sé, porque caiga. Y como en ese lugar que yo vengo cayeron 9 líderes, digo, no, me van a hacer como José en casa de Potifar. Me van a levantar una trampa, una calumnia. Y siempre andaba como sobre vidrio y me cuidaba. Pero tenía ese miedo, no te lo voy a negar. Me van a acusar de algo. Un día terminó el culto y una hermanita me llamó de que una administración, porque siempre no se cansan de administración, de porque tú predicas.
Que estoy nervioso, ven a mi casa. Y cuando vamos a la sala, yo andaba con un siervo y le dije, no, yo no puedo estar contigo solo ahí. Estaba en bata, hermano, de dormir. Esto es una trampa. Dije, no, yo tengo que estar con el siervo. No, que él no puede escuchar. Pues tú me vas a dejar la puerta abierta y él se va a quedar ahí sentado, porque siempre me he cuidado en eso. Entonces cuando fui, yo digo, tiene que ser una emergencia. Era nada, hermano. Era nada, un disparate. Era para que uno esté ahí. Esos espíritus de sexo que se levantan en las iglesias. Y la última, yo dije, pero me han acusado de ladrón ya. Porque le dijeron, mira, Rey, no se está robando. Digo, pero Dios mío, válgame Dios. Como dicen en mi campo. Y yo digo, lo que falta es que me haga una calumnia. Y me lo iban a hacer, porque me hicieron mucha trampa. Como le hicieron a José, porque eso fue terrible, hermano, acusarte de algo. Porque para Potifar, José acosó a la esposa, le creyó a la esposa y no a él. Pero yo siempre he dicho, amado, delante de Dios, sin hacerle culto a la miseria, me gustaría tener dinero, eso no es nada. Lo malo es el amor al dinero. Pero hermano, yo prefiero 1000 veces delante de Dios, te lo digo de corazón, mantener mi dignidad, eso no tiene precio, ¿sabes? Si tú que anhelas tener un día $1.000.000, yo no creo que la dignidad de un hombre y de una mujer tiene precio. Por eso yo rechazo tanto el espíritu de prostitución. No tiene precio, hermano. Yo prefiero morirme mejor. Mi dignidad no tiene precio. Tú me puedes dar todos los millones de Estados Unidos, todos enteros. Lo de yo solo, Bill Gates y Amos, y no la vendo mi dignidad por eso, no vale nada. Y prefiero, como dijo Salomón, comerme un pan vacío con amor y armonía y con Dios delante, que voy engordado con odio y rabia y rencilla. Es mejor un pan vacío, hermanos. O hasta pasar hambre mejor. It's better. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Aleluya. Gloria. Así que, hermanos, no hagáis tesoros aquí, amados, donde el orín y la polilla corrompen y el ladrón viene y hurta. Haced tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla no corrompen y el ladrón no mina ni hurta. La polilla es lo que come la ropa. La carcoma es la madera, como la termita aquí, que pueden destruir una casa. No hagáis tesoro aquí en la tierra, que en el ataúd no te va a llevar nada. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El dinero viene y se va como el agua entre los dedos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, forever, forever, forever. Y al hilo moa. Bendito el nombre del Señor. Si hasta ahora no, tus sueños en economía quería que fuese mejor, hermano, eso no es nada. Tiene a Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. Y la dignidad que te ha guardado Dios y a ti y a mí hasta el día de hoy sin vergüenza. La dignidad no tiene precio, amados. La honra. Bendito su nombre. Poder ver un padre que pueda ver a la hija, a la joven, a la cara. Un padre adúltero no pierde la capacidad de verla. Le da vergüenza. La hija, cuando ve al papá, dice, este es sinvergüenza. Le fue infiel a mi papá, a mi mamá. Poder verla a la cara con dignidad. Estar con ellos. No tener nada de que avergonzarse. Se lo dio Pablo a Timoteo. Procura presentarte a Dios como un obrero que no tenga nada de que avergonzarse. Que yo no tenga vergüenza de estar aquí al frente. Que sea una carta, un libro abierto. Vergüenza a verle la cara a mis hijas, mis hijos y a mi mujer. Que no tengan nada que buscar ese iPad. Ayer mismo una hija mía estaba en casa y le pasé el iPad. Que no tengan nada que buscar ahí. Que no te ha asustado y se me encuentra algo porno.
Y si sale algo porno, fue el diablito que lo puso, hermano, pero yo no. Pero que yo no tenga de que mi esposa pueda coger el celular y lo dejo ahí tirado, el iPad, ahí siempre está en el medio. Que no tenga nada de que avergonzarme. Que me levanten calumnia si quiere, pero mintiendo, no diciendo la verdad. Te cae mal, sí, porque aquella vez que a mí, ese líder, que no debió decírmelo, eso fue una insensatez. Ah, mira, Reynoso, me dijeron que tú estás robando. ¿Cómo tú me dices ese vómito? Usted no ha madurado. Usted es un niño. Yo no le diría eso a un anciano de aquí. Aunque me lo digan, hermanos. Yo me olvido de eso y digo, Señor, guárdalo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tus consejos. Escríbelo en nuestros corazones con cincel de hierro y punta de diamante.